Aunque muchos autores tienen su propio concepto y la Real Academia Española lo define claramente, en resumen podemos decir que la filosofía es la ciencia que se interesa por saber las cosas y sus causas. Dentro de sus divisiones tenemos la filosofía del ser, que incluye la metafísica, la ontología y la antropología, la filosofía del pensar, que incluye la lógica, la teoría del conocimiento y la epistemología, y la filosofía del actuar, que le incluye la ética, la política y la axiología. Dentro de su evolución tenemos el período cosmológico, que es el primer período de la filosofía occidental. Es la etapa centrada en el conocimiento e investigación sobre la naturaleza, durante el siglo VI a.C. hasta primera mitad del siglo V. Entre sus primeros representantes destacan Pitágoras y los filósofos presocráticos hasta los sofistas. Luego viene el período antropológico, que es la etapa centrada en la fisiología práctica del ser humano, como cultura, político y ético. Abarca la segunda mitad del siglo V a.C. Entre sus principales representantes tenemos a Sócrates y los sofistas. En el período ontológico es la etapa centrada en la filosofía crítica con temas como la metafísica, la ética y la política. Abarca desde el siglo IV a.C. hasta finales del mismo. Y entre sus principales representantes destacan Platón y Aristóteles. Y por último tenemos el período ético, que es la etapa centrada en la filosofía helenística, la sabiduría, la autarquía y el conocimiento al servicio de la felicidad. Abarca finales del siglo IV hasta el siglo I a.C. y entre su principal representante tenemos a Aristóteles. Mi nombre es Verónica Pereira y les voy a hablar acerca de la filosofía con la ética. Una de las ramas de la filosofía es la ética, que abarca el estudio de la moral, costumbres, formas de vivir, etc. Ambas están muy relacionadas, ya que una depende de la otra y busca el amor en la sabiduría para lograr entender cuál es la finalidad del hombre, cuál es la mejor manera de actuar. Ambas estudian los actos humanos en las normas y derechos de los humanos, la bondad o la maldad que existe entre los humanos, a fin de crear o descubrir estrategias que permitan mantener relaciones interpersonales, a fin de mantener la convivencia entre los seres humanos, así como el equilibrio social. La ética no puede mantenerse en un solo campo de estudio, sino que necesita abarcar muchos campos. Y eso solo es posible mediante la filosofía, ya que ambas exponen que la moral es obligatoria, ya que sirve para regular las relaciones sociales que se dan entre los hombres. En cualquier actividad debe estar presente ese factor. La filosofía y la ética se basan en el saber teórico que les permite analizar, reflexionar, suponer y pensar en la conducta moral de los hombres y actos humanos a nivel general. Ahora les voy a hablar de la dimensión de la normativa de la ética. Cuando hablamos de deontología, se la asocia a conceptos tales como ética y moral, por lo cual es conveniente entonces plantear, fundamentar y delimitar las relaciones entre moral, ética y deontología con el correspondiente desarrollo de las herramientas conceptuales y fundamentos teóricos que permiten relacionar la problemática ética general con los avatares de la ética profesional. Esto posibilita abordar el complejo campo de las prácticas psicológicas de su dimensión ética. Ahora les voy a dar un concepto de definición de ética. Ética es una rama cuyo objeto de estudio se centra en la moral como una virtud del ser humano que se relaciona con deberes que tiene como ciudadano de una sociedad determinada y por la cual puede alcanzar un estado de armonía y felicidad en relación a su espacio y al conjunto de individuos con los cuales lo comparte. Gracias. Mi nombre es José Luis Hidalgo y me corresponde hablarles en esta oportunidad acerca de la axiología o la teoría de los valores. Etimológicamente hablando, la palabra axiología significa axios, que se traduce en valores, y logos, que es tratado. Es decir, es la disciplina filosófica que está a cargo del estudio de los valores. Muchos investigadores creen que esta disciplina nació e inició sus primeros pasos durante la segunda mitad del siglo XIX. Antes de la existencia de la axiología, los valores eran entendidos de una manera aislada y asistemática. Una definición clásica de valores es una convicción o creencia estable en el tiempo de que un determinado modo de conducta o una finalidad existencial es personalmente o socialmente preferible a su modo opuesto de conducta o a su finalidad existencial contraria. Dicho de otra manera,
Se puede decir que los valores son aprendizajes estratégicos, relativamente estables en el tiempo, de que una forma de actuar es mejor que su opuesta para conseguir nuestros fines, o lo que es lo mismo, para conseguir que nos salgan bien las cosas. Al hablar de valores es importante diferenciar entre los valores finales y los valores de tipo instrumental. Los valores instrumentales son modos de conducta adecuados o necesarios para llegar a conseguir nuestras finalidades o valores existenciales. Por ejemplo, la honestidad puede ser considerada un valor ético instrumental para conseguir la finalidad existencial de ser feliz. Los valores finales pueden subdividirse en dos tipos: valores personales y valores éticos sociales. Los valores personales son aquellos a los que aspira el individuo para sí mismo y responden a la pregunta de ¿qué es para usted lo más importante en la vida? Y van desde ser feliz hasta tener prestigio. Como ejemplos tenemos vivir, felicidad, salud, salvación, familia, éxito o realización personal, bienestar material, sabiduría, amistad, trabajo, etc. Los valores éticos sociales constituyen aspiraciones o propósitos que benefician a toda la sociedad, tales como el respeto al ambiente o el respeto a los derechos humanos. Ellos responden a la pregunta de ¿qué quiere usted para el mundo? Por ejemplo, paz, supervivencia ecológica del planeta, justicia social, etc. Y los valores instrumentales, llamados también valores operativos, pueden ser de dos tipos: valores éticos morales y valores de competencia. Los éticos morales se refieren a los modos de conducta necesarios para alcanzar los valores finales y no son necesariamente en sí mismos fines existenciales. Por ejemplo, la lealtad es un valor instrumental para conservar amistades, que sería el valor final. Este tipo de valores se ponen en práctica en la relación con las demás personas y tienden a generar sentimientos de culpabilidad cuando no se traducen en conductas consecuentes. Ellos responden a la pregunta: ¿cómo cree que hay que comportarse con quienes le rodean? Por ejemplo, honestidad, educación con los demás, sinceridad, responsabilidad, lealtad, solidaridad, etc. Y los valores de competencia son más individuales y aunque están socialmente condicionados, no están directamente relacionados con la moralidad ni con la culpabilidad. Responden a la pregunta de ¿qué cree que hay que tener para poder competir en la vida? Y ellos son, por ejemplo, cultura, dinero, imaginación, lógica, buena forma física, inteligencia, belleza, pensamiento positivo, vitalidad, coraje, etc. En forma de ejemplo, tendríamos que comportarse honestamente, conlleva el sentimiento de que se está actuando moralmente. Muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Belisario. Les voy a hablar sobre la moral. La moral o moralidad, proveniente del latín mos, moris, costumbre, son las reglas o las normas por las que se rige el comportamiento o la conducta de un ser humano en relación a la sociedad, normas sociales, a sí mismo y todo lo que lo rodea. Otra perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar la estabilidad social. Un tercer concepto nos dice que es el conjunto de creencias y normas de una persona o grupo social que determina el obrar, es decir, que orienta acerca del bien o del mal, de lo correcto o lo incorrecto. Dentro de sus características encontramos que es objetiva, ya que ésta se manifiesta mediante las reglas escritas y el actuar de los individuos. Un elemento muy relacionado con la moral es la responsabilidad del individuo propiamente. Dentro de las implicaciones sociales y profesionales encontramos que en la sociedad existe o está presente la moral a través de las normas y que ésta se impone. En ese sentido, al ser miembros de una sociedad o ser parte de una empresa o institución, debemos conducirnos de acuerdo a sus normas y de esta manera mantener el equilibrio de los grupos ciudadanos que han exigido a través de la moral. Como conclusión de esta exposición y sobre todo como reflexión, debemos ser ciudadanos bien orientados por principios y valores éticos y morales que sean nuestros guías en la sociedad o grupo al que pertenecemos,
siendo ejemplos dignos para nuestros hijos, familiares y amigos. Muchas gracias por su atención.